Buenos días, una vez más estamos aquí para hablar de la palabra del Señor, muy importante cada día, como el agua, que no nos cansamos de tomar esta bendita agua que nos llena de amor y misericordia y sobre todo nos ayuda a entender y comprender la situación mundial, que es la que estamos más preocupados e interesados. Ayer hablábamos acerca de lo que cambió en la cruz y hoy vamos a continuar porque pues les he dicho que no me gusta un solo llevar a cabo este trabajo porque se aburre por 35 o 40 minutos es buen tiempo. Entonces vamos a hablar acerca de la continuación de lo que cambió en el madero, en la cruz. Un pacto cumplido es un pacto consumado. A lo largo de los siglos, Israel demostró ser infiel una y otra vez, Jeremías 11:10, Ezequiel 23. Al final, el Padre abandonó a Israel como nación debido a su persistente infidelidad y Jesús pronunció una bendición final sobre Israel. He aquí, vuestra casa os queda desolada. Mateo 23:38. ¿Qué quiso decir con estas palabras? Los judíos consideraban el templo como el lugar donde moraba el Creador. Creían que como Dios habitaba allí, ellos eran A, la niña de los ojos de Dios, y B, estaban a salvo de la amenaza de cualquier nación, se sentían seguros. Jeremías 7:4. Sí, tuvieron la oportunidad de ser la niña de los ojos del Todopoderoso, pero desafortunadamente se rebelaron contra él. Cierto que podrían haber estado a salvo de la amenaza de otras naciones, pero nuevamente se rebelaron. Qué triste, pero cierto que el Padre mismo vino y aún así vivió entre ellos por medio de su Hijo y rechazaron a su Hijo amado. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo vuestra casa os ha quedado desolada? Quería decir que nunca más, oigan bien los cristianos, nunca más su presencia entraría en su templo judío. Por eso fue destruido en el año 70. Su lugar de culto se volvió insignificante, no significa por 40 años después de la ascensión de Cristo al cielo. Por 40 años siguieron diciendo lo mismo como que nada había pasado, pero eso no significa absolutamente nada. Una religión muerta que no tenía sentido porque ya había realizado la obra que Él había enviado a su Hijo amado a la tierra para orar. Pero ellos rechazaron al Rey y Él tuvo que morir. Una cáscara vacía de su estructura. Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. En el año 70, después de Cristo, Jesús mismo envió a los romanos a destruir Jerusalén y con esta destrucción cumplió los términos y condiciones establecidos en el pacto de sangre. No solo derramó su sangre en la cruz para cumplir el pacto, sino también que exigió la de ellos por la infidelidad. Deuteronomio 28, 44 y 45 y Daniel 9, 26 y 27. Cuando los romanos quemaron Jerusalén, los historiadores confirman la exactitud de las palabras proféticas de Jesús registradas en Mateo. No quedaron dos piedras del templo juntos. Mateo 24:2. Dios decretó que llegaría un fin al templo que llevaba su nombre y no se volvería a construir. La sangre de Jesús derramada en el Calvario cumplió el pacto de sangre entre Dios y la nación de Israel. Un pacto cumplido es un pacto consumado, oyeron, terminado. Las ofrendas de animales requeridas bajo el pacto de sangre apuntaban a la muerte de Jesús y cuando Él murió derramando su sangre, el pacto terminó, la sombra fue reemplazada por la realidad. Colosenses 2:17. El pacto de sangre, el pacto mosaico, fue diseñado desde el principio para ser un maestro que explicara las maravillosas dimensiones del plan de salvación. Con este conocimiento y esta instrucción práctica, Israel podría compartir las buenas nuevas de salvación con el mundo entero. Gálatas 3:24 al 26. Por cierto, el pacto de sangre no fue diseñado como algo que perteneciera exclusivamente al pueblo de Israel. Sí, eran los fideicomisarios del pacto y los primeros en beneficiarse del mismo. Sin embargo, el poderoso prometió bendecir a todas las naciones en él, ¿verdad? Entonces el pacto de sangre con Israel fue temporal desde su inicio
y tuvo una puesta de sol o fecha de cumplimiento de su primer día. Mateo 5:17, Gálatas 44:4. El plan A, que es el plan ideal del Señor, le vamos a expresar lo que es. Ya anteriormente ustedes han escuchado a mí hablar del plan A, que es el plan ideal del Señor para el pueblo de Israel. Muchos cristianos no comprenden el siguiente punto. El diseño inicial de Dios era que Israel, como nación de sacerdotes, alcanzarán la plena madurez espiritual como luz de las naciones para cuando Jesús muriera en la cruz, Isaías 60. Durante el lapso de tiempo de las 70 semanas completas en el año 33 después de Cristo, Dios tenía la intención de que todo el mundo escuchara la invitación del Evangelio de Daniel 9:24. Jesús iba a comenzar a reinar en Jerusalén como Rey de Reyes, marcando el comienzo del reinado de justicia eterna. A falta de una frase, mejor lo llamo plan A. Si Israel hubiera estado lleno de fe, los acontecimientos se habrían desarrollado como se planeó originalmente, el plan ideal. El Padre habría implementado el nuevo pacto unilateral, el pacto profetizado en Ezequiel 36, 26 y 27 y Jeremías 31, del 31 al 34. Recuerde, tanto Jesús como Juan el Bautista proclamaron que el reino de Dios estaba cerca en el año 27 después de Cristo. Incluso Daniel predijo que al final de las 70 semanas los judíos traerían justicia eterna y sellarían la división. Daniel 9:24. Este era el plan original de Dios, Marcos 1:15, Mateo 3:1-2. La historia habría sido muy diferente si Israel hubiera cooperado con Dios. Considere cuán diferente habría sido la historia si la generación que había salido de Egipto no hubiera fracasado en Cades Barnea y hubiera seguido adelante por fe. El pacto de sangre en el Nuevo Testamento. Las propiedades del pacto de sangre arrojan luz sobre muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas dice, de la misma manera, después de la cena, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Lucas 22:20. El derramado, la sangre que Jesús derramó en la cruz se puso fin a todos los elementos que se cuentan en el pacto de sangre mosaico. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada, inició un pacto de sangre mucho mejor que el que se había ofrecido al antiguo Israel. 2 Corintios 3:6, Hebreos 7:22, capítulo 1, versículo 15. Un segundo pacto de sangre se hizo necesario porque el reino de Dios no podía establecerse. Israel le había fallado a Dios por última vez como sus depositarios de la salvación. En consecuencia, el Padre abrió las puertas de la oportunidad a los gentiles, como dice la Biblia, quien quiera puede elegir ser su pueblo. Por lo tanto, Jesús ofreció un segundo pacto de sangre a todo aquel que creyera en él como el Mesías. La diferencia esencial entre el nuevo pacto de sangre y el antiguo no es la imposición de leyes, sino más bien la condición del corazón. Lo que quiero decir es que el Padre entró en el primer pacto de sangre con una nación de personas carnales y rebeldes. Sí, los hijos de Israel quedaron asombrados hasta la sumisión ante la exhibición de su gloria y poder en el monte Sinaí. Éxodo 19, Gálatas 4, 24-25. Pero la historia bíblica registra cómo sus corazones permanecieron inconversos. Precisamente por eso Dios los dejó vagar durante 40 años en el desierto. Hebreos 3:16. Sin embargo, el próximo pacto de sangre, o nuevo pacto, como se le llama, es entre Dios y aquellas personas que reciben a Jesús como su Salvador. Tanto el antiguo como el nuevo pacto son similares en un sentido. Ambos se basan en la fe. Fe significa una entrega total a la voluntad del Todopoderoso. Sin embargo, el segundo pacto se basa en la sangre derramada de Jesús, una sangre muy superior a la de los animales, Hebreos 8:6, y se ofrece a todos, incluidos los judíos, sobre la base del renacimiento y la regeneración espiritual. Juan 3:3, Romanos 8:3, 4, capítulo 11, versículos 19 al 23. Estas son referencias que usted puede buscar y entender o acertar lo que estoy diciendo si es verdad. En otras palabras,
En lugar de entrar en un pacto de sangre con una nación de personas que realmente no querían entender al Todopoderoso ni vivir según sus caminos, el Todopoderoso ofreció un nuevo pacto de sangre a un grupo de personas que se autoseleccionaron y que elegirán vivir por fe. Entonces cualquiera que quiera la salvación en los términos del Todopoderoso puede tenerla. 3 pactos de sangre. El Padre ha celebrado 3 pactos de sangre con la raza humana. El pacto de sangre original comenzó con la caída de Adán y continuó hasta la época del monte Sinaí. El pacto mosaico duró desde el monte Sinaí hasta la muerte de Jesús. El presente pacto de sangre comenzó en la cruz y continuará hasta que Dios sella a los vivos y remueva su naturaleza caída. Apocalipsis 7, 1 al 4. Dios dio el pacto de sangre al antiguo Israel debido a su amor por Abraham. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Esto les dio la posibilidad de conseguir una posición ventajosa entre las naciones del mundo, pero fracasaron debido a su falta de fe. Romanos 9, 4, capítulo 11, versículo 21, Mateo 23, 37 al 39. Entonces, el Padre se volvió hacia los gentiles como los nuevos depositarios de su mensaje de salvación. Abrió las puertas y todo aquel que quiera se convierte en el nuevo Israel. El Israel espiritual está compuesto de creyentes en Cristo de cada tribu, lengua y nación que viven por fe en Cristo, tal como lo hizo Abraham. Romanos 2, 28 y 29, capítulo 9, versículo 8, Santiago 1, 1, 2, 1, Gálatas 3, 28, Apocalipsis 7, 9. Esa es otra referencia bíblica para que profundice sus estudios. La muerte de Jesús puso fin al primer pacto de sangre con el antiguo Israel e inició el segundo pacto de sangre con todos los que creerían que Él es el Mesías. Su muerte acabó la primera y dio inicio a la segunda. De hecho, es por eso que Jesús dijo que no bebería de la vid hasta que la bebiera nuevamente en su reino. Marcos 14, 25. En otras palabras, todavía estamos bajo un pacto de sangre que apunta hacia el Calvario y hacia su terminación cuando Jesús brindará por los redimidos con el vino nuevo en el cielo. Tengan en cuenta que los 3 pactos de sangre son temporales. En este momento estamos bajo las disposiciones temporales del tercer pacto de sangre. Sin embargo, se acerca un momento en el que el Padre elevará el actual pacto de sangre de un acuerdo temporal a una conclusión permanente. Él va a sellar a los vivos por la eternidad al impartirles su justicia durante la gran tribulación. Hebreos 8, 10 al 13, Apocalipsis 7, 1 a 4, capítulo 10, versículo 7, primera de Juan 3, 2. En resumen, Dios quitará la naturaleza pecaminosa de todos los justos al sellarlo durante la gran tribulación. Cuando Él complete el sellamiento, se cumplirá el tercer pacto de sangre y se cumplirá Hebreos 8, versículos 10 al 13. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquel tiempo, declara el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, porque perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar a este pacto nuevo, ha hecho, obsoleto el primero, y lo obsoleto y envejecido pronto desaparecerá. Volverá a los 10 mandamientos. Ahora que hemos examinado los 3 pactos de sangre con cierta profundidad, intentaré explicar por qué considero que los 10 mandamientos son unilaterales, distintos y separados del pacto mosaico. Primero, el Padre declaró unilateralmente los 10 mandamientos del monte Sinaí y se les llama procedidamente el testimonio o el pacto del Eterno. Éxodo 32, 15 y Deuteronomio 4, 13. El Poderoso mismo declaró magníficamente los 10 mandamientos a Israel, acompañados de demostraciones de poderosos truenos, relámpagos y terremotos. La misma montaña tembló en presencia del Todopoderoso.
Creo que el Eterno usó estas manifestaciones físicas para que Israel reconociera la importancia única de este pacto unilateral y tuviera una idea de su valor. El Todopoderoso no limitó su presentación de los 10 mandamientos a esa pequeña nación que se encontraba al pie del monte Sinai ese día, ni dio este pacto unilateral solo por el bien de Israel, no. Todopoderoso dio este pacto unilateral, los 10 mandamientos para beneficio de toda la humanidad. Los 10 mandamientos revelan la sabiduría de Dios. Bendecirá a la nación que salta los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no ofrecen salvación ni su cumplimiento produce salvación. No fueron acordados ni ratificados con sangre. Fueron impuestos al hombre para el beneficio del hombre. El Eterno mismo escribió los 10 mandamientos en piedra con su dedo y se los dio a Moisés antes de darle el pacto mosaico. Vamos mirando la diferencia, ¿verdad? Los 10 mandamientos se los dio al mundo entero a través del pueblo de Israel y era universal, un pacto unilateral. Ya hemos visto que el pacto mosaico era temporal y está basado en sangre. Sabemos que Israel aceptó participar de ese pacto cuando fue presentado por Moisés y fue ratificado con sangre de animales. Éxodo 24, 1 al 8, Hebreos 9 y 18. Las propiedades físicas de estos dos pactos demuestran cierta diferencia entre ellos. El Eterno escribió el pacto unilateral, los 10 mandamientos, y el otro pacto bilateral, el pacto de sangre mosaico, fue escrito por un hombre. Uno fue dicho por el Padre Eterno, el otro por un hombre mortal. Uno estaba escrito en piedra y el otro estaba en un pergamino. Uno se guardaba en un cofre especial diseñado expresamente para ello, el arca de la alianza. Y el otro se guardaba en un bolsillo lateral en el exterior del arca. Éxodo 31, 18, 40, 20 y 21, Deuteronomio 31, 26. Uno fue impuesto unilateralmente, el otro acordado. Los 10 mandamientos no se necesitan ser ratificados, fueron declarados e impuestos por el Todopoderoso. El pacto mosaico, por otra parte, fue acordado y certificado con el derramamiento de sangre. Debido a que estos dos pactos son tan diferentes, me preguntaba cuál es la lógica utilizada por tantos cristianos. Considera la lógica. Si el pacto mosaico incluye los 10 mandamientos, como creen la mayoría de los cristianos, y fue clavado en la cruz, entonces los 10 mandamientos también fueron abolidos con la muerte de Cristo. Sin embargo, parece que el 90% de los 10 mandamientos fueron restablecidos al día siguiente, el domingo de resurrección. Como quizás sepa, la mayoría de los cristianos afirman la validez de los 9 mandamientos, pero niegan que el cuarto mandamiento siga siendo vinculante. Tal lógica sigue siendo un misterio para mí, porque Jesús mismo no dijo nada antes o después de su muerte o resurrección sobre la reinstauración de los 9 o de los 10 mandamientos. De hecho, los discípulos tampoco, ¿sí? Se refería a varios mandamientos, pero sus libros siempre fueron escritos desde la perspectiva de que los 10 mandamientos eran permanentes y sin cambios. En ninguna parte de las Escrituras se dice que tal o tal mandamiento o cual mandamiento que antes estaba clavado en la cruz haya sido restituido. Obligaciones bajo el antiguo pacto. A menudo me preguntan si los cristianos tienen alguna obligación derivada del pacto mosaico, incluido el diezmo, la abstención de elementos inmundos, la observancia de días festivos, etc. Mi respuesta es la siguiente: ya no estamos obligados a guardar los requisitos del primer pacto, a menos, por supuesto, que el Espíritu Santo te convence de hacerlo. ¿Quién soy yo para decirte que los diezmos no son ya? Fueron abolidos porque estaba escrito en el pacto mosaico. Pablo deja muy claro en Hebreos 7 que con un cambio del sacerdocio también hay un cambio de ley, el pacto de sangre. Dice como los descendientes de Aarón ya no pueden ser sumos sacerdotes. Las leyes levíticas ya no son válidas. Para subrayar la transición del pacto mosaico al pacto de los creyentes, Pablo usó la ilustración del diezmo, versículos 5 al 10. Describió porque cuando hay un cambio de sacerdocio es necesario que también haya un cambio de la ley. Aquel Jesús, de quien se dicen estas cosas, pertenecían a otra tribu. Y ninguna de esas tribus sirvió jamás en el altar. Porque es claro
que nuestro Señor descendió de Judá y respecto de esa tribu Moisés no dijo nada acerca de los sacerdotes. Hebreos 7, versículos 12 al 14. El significado de la declaración de Pablo es profundo. ¿Cómo pueden los levitas exigir el diezmo cuando la ley que les daba autoridad para hacerlo ha sido abolida? ¿Cómo puede estar intacto el antiguo pacto de sangre si Jesús de la tribu de Judá es nuestro sumo sacerdote? Ahora, antes de concluir, que Dios quiere que guardemos todo nuestro dinero para uso personal, es necesario considerar este punto. Aunque el primer pacto y sus mandamientos han sido anulados y sin efecto, la sabiduría divina es evidente en el pacto que el poderoso estableció ante su pueblo en el monte Sinaí. Si Israel hubiera combinado el pacto mosaico con la fe, habría recibido muchas más bendiciones de las que podría contar. Malaquías 3, versículos 10 y 11. Recuerde, es el deseo de Dios que maduremos en la fe y llevar a personas naturalmente egoístas y egocéntricas, la raza humana, a dar un paso de fe es casi imposible. Desde este punto de vista, los 10 mandamientos representan un punto de partida para el crecimiento espiritual. Son simples y directos. El cuarto mandamiento es un mandamiento de prueba que ayuda a desarrollar nuestra fe. El diablo ha hecho todo lo posible para poner cierto desprecio a la observancia del séptimo día. Irónicamente, el cuarto mandamiento es el único de los 10 que requiere que no hagamos nada. Solo tenemos que hacerlo en el momento adecuado cada semana para honrar a Dios. Mira el pacto mosaico. ¿Qué preferías tener si estuvieras en lugar de Dios? 100 leyes que ordenan el comportamiento religioso o un pueblo que sigue el impulso interno del Espíritu Santo, motivándonos a demostrar fe a través de la obediencia. No lo olviden. El estándar de justicia no es menor hoy que ayer. El poderoso no ha cambiado, pero su enfoque es diferente. El Padre ha demostrado más allá de toda duda a través del fracaso de Israel que las leyes justas no hacen justo a un pueblo. En cambio, las personas se vuelven justas cuando siguen al Espíritu. Juan 14, 16, 17, Hebreos 12, 14. Bajo el actual pacto de creyentes, Dios no ha impuesto las reglas y obligaciones del antiguo pacto, pero la imposición de la fe y la lucha por cumplir el llamado de Dios sigue siendo la misma. Esto me sugiere que Dios espera un alto nivel de desarrollo de todos los que afirman vivir por fe. Como dice Pablo, Dios bendice al dador alegre. Y cuando una persona es bien agradecida, de su corazón salen los deseos de cooperar, ayudar a la obra, con responsabilidad. Entonces no me estés diciendo a mí que yo tengo que pagar un diezmo. No, dígame que dé ofrendas dadivosas para la obra del Señor, no para enriquecer las bolsas de muchos líderes y pastores que viven cómodamente como millonarios, no, sino para enriquecer el reino del Señor. Y si tomamos esas medidas santas, nosotros vamos a ver el enriquecimiento del reino de Dios a través de nuestra forma de accionar. Dios bendice al dador alegre. El que da con gozo y alegría para la obra del Señor está sembrando una cosecha maravillosa en el día de la resurrección. Debemos estar guiados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convicte nuestro corazón y nos haga sentir un sentido de responsabilidad llena del gozo y alegría, no mezquina ni avara, sino con deseos grandes de enriquecer la obra del Señor en la tierra y hacer su voluntad. Hablando corporativamente, el amor es lo que Dios quiere de la humanidad. Los 10 mandamientos definen cómo debe expresarse el principio del amor. Los primeros 4 mandamientos revelan nuestras obligaciones para con el Eterno. Y los últimos 6 mandamientos revelan nuestras obligaciones para con el Eterno. Y los últimos 6 mandamientos revelan nuestras obligaciones para con nuestro hermano y nuestro prójimo. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cumplimos la intención de la ley, la letra de la ley. Romanos 13:10.
El Padre quiere que todos crezcamos y nos desarrollemos como hijos de Abraham hasta alcanzar la madurez de Cristo, Efesios 4:7. Mientras estamos bajo la protección del actual pacto de sangre, Él está tratando de enseñarnos cómo amarnos unos a otros y ser útiles y valiosos en nuestro servicio a los demás. Este proceso se llama santificación y duele. Duele porque todo ser humano, sin excepción, es naturalmente egoísta. Nos gusta lo que tenemos y normalmente queremos más. Aunque hayamos nacido de nuevo, esta rebelión natural y egoísta todavía lucha dentro de cada uno de nosotros y presenta una lucha todos los días. Romanos 7:20. Bueno, una persona egoísta, una persona mezquina, una persona que no da para la obra, el desarrollo de la obra del Señor, una persona que está accionando mal, su conciencia está endureciéndose y pronto no se traerá ni efectos de amar ni las cosas del Señor ni a su prójimo, porque el egoísmo siempre quiere reinar en cada mente y corazón de personas que son tacañas. Entonces, en la obra del Señor, el hombre de Dios no puede calcular cuánto puede dar el Señor, pero que sea impulsado por el buen deseo grande del enriquecimiento de la obra del Señor y que el Espíritu Santo haga maravilla, no para enriquecer los paquetes de todos estos sinvergüenzas que hoy en día viven por el diezmo y todo lo que pueden quitar a las ovejas, las están trasquilando. Eso no es así. Usted tiene que hacer muchos programas en su congregación para enriquecimiento del reino, para alcanzar a los desvalidos, a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los que están alrededor de nosotros deseando que les demos de comer, a los que andan en la calle. Si usted forma un programa de esa clase, usted da un amor grande que tiene para el prójimo y ama a su Padre Celestial. Entonces está cumpliendo con los requisitos que requiere la ley en la práctica. Maravillosamente grande es la misericordia de Dios que nos ayuda a entender bien estas cosas, que los 10 mandamientos no fueron abolidos. Los 10 mandamientos es la lámpara que nos guía a hacer la voluntad del Padre en la tierra. Pero, y esto es un enfático, pero comprenda este punto. A menos que el Espíritu Santo te convenza de algún asunto de obediencia, no procederás a hacerlo. Porque todo lo que no es de fe es pecado de todo modo. Todo lo que no es de fe. Romanos 14:23. Si el Espíritu Santo te convence a diezmar, a dar más dinero a la obra, entonces dejes seguir la dirección del Espíritu. Serás bendecido. No por el dinero que diste, sino por la fe que ejerciste. Sé que este estudio puede causar gran ansia espiritual a algunos de mis escuchas, pero no pasen por alto este punto profundo. La sabiduría eterna y el amor ilimitado de Dios están maravillosamente contenidos en el pacto mosaico que hizo con el antiguo Israel. El Padre le dio muchos principios que son tan increíblemente brillantes que pocos seres humanos pueden realmente apreciar la sabiduría detrás de ellos. Seguramente, al repasarlo y estudiarlo, podemos aprender más sobre los caminos y las bendiciones del Eterno. Entonces, a medida que el Espíritu lo lleve personalmente a usted a una comprensión y aplicación más profunda de los principios de Dios en su vida, será personalmente bendecido. Siga la voz de Dios, siga la voluntad, siga el Espíritu lo que le indica, no lo que le indica fulano de tal. La sabiduría de Dios siempre es beneficiosa para sus criaturas. Una nota de precaución con respecto a la libertad que el Eterno otorga bajo el actual pacto de los creyentes. Debes saber que nadie tiene la libertad de imponerte sus convicciones o juzgarte simplemente porque no estés de acuerdo con él. La excepción a esto es el comportamiento inmoral y su efecto destructivo dentro del cuerpo corporativo de Cristo. En tales situaciones se requiere que el cuerpo de Cristo emita juicio debido al impacto negativo en la misión y el carácter de Jesús. Véase 1 Corintios 5:6. En cuestiones de dieta, vestimenta, cultura y estilo de vida es posible que algunas personas no estén tan condenadas como usted en estas áreas. Romanos 14:1-10. El Espíritu Santo lee el corazón y nos prueba a cada uno de nosotros de diferentes maneras y en diferentes momentos.
Todos estamos en diferentes peldaños de la escala espiritual. Algunos parecen como niños en el Señor. Algunos pueden estar en su 10º año de madurez espiritual. Desafortunadamente, algunos todavía son bebés, incluso en su 10º año. Sin embargo, recuerde esto: en la antigüedad las reglas del pacto mosaico se impusieron externamente y los resultados fueron un fracaso lamentable. Cuando los apóstoles finalmente comprendieron que las reglas habían sido clavadas en la cruz, su gozo no conoció límites. Romanos 8:2, 2 Corintios 3:6. Por fin, concluyó Pablo, todo está permitido aunque no sea beneficioso. 1 Corintios 6:12. Libres de culpa y condenación, libre para escuchar el Espíritu del Eterno, libre para crecer en Cristo en lugar de ser observado y criticado por los fariseos. En lugar de responder al Eterno por miedo a no ser lo suficientemente justos, somos libres de responder al Padre por amor y recibir la justicia de Cristo. Es imperativo que nos sometamos a la convicción del Espíritu Santo. No rendirse puede conducir al pecado imperdonable. Mateo 12:31. Pablo escribe: si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda ningún sacrificio por los pecados, sino solo una terrible expectativa de juicio y de fuego abrasador que consumirá a los enemigos de Dios. Hebreos 10, versículos 26 y 27. De hecho, no rendirse te llevará finalmente a una rebelión total contra el Creador. No olvides que cuando el Espíritu Santo te habla con la autoridad del Todopoderoso. Rechazarlo es rechazar al Todopoderoso. Espero que este estudio le haya brindado una nueva perspectiva sobre el tema. ¿Qué cambió en el madero? En última instancia, es posible que no entendamos todo lo que implica este tema, pero sabemos que estamos en el camino correcto si podemos decir honestamente: deseo hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Salmo 48. Esta es una actitud que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el último pacto unilateral será este. Este es el pacto que haré con la nueva casa de Israel. Después de aquel tiempo, declara el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8:10. Bueno, hemos concluido con este estudio que fue cambiada en la cruz. Y espero que le haya servido de mucha edificación y entendimiento y sea sabio. Si usted escucha el Espíritu Santo que habla a su corazón y a su mente, está poniendo convicciones de hacer algo, hágalo. No se detenga porque está haciendo la voluntad de Dios. Pero nunca se dé a las exigencias ni a las cosas que usted mira dentro de esas congregaciones donde se pone a recoger miles y miles de horas para proyectos que usted no lo mira claramente, son proyectos de ellos, que quieren mirarse que ellos están haciendo, según ellos, la voluntad del Padre, pero están equivocados. A nadie se le puede imponer. Vivimos en la ley de la libertad. Quiere decir que vivimos en la convicción del Espíritu Santo que nos guía cada día a hacer su voluntad. Tacaños no existen en el reino de Dios. Tampoco personas que no dan para el enriquecimiento de la obra del Señor. ¿Ve? No existen, porque esas personas, el amor lo conduce a uno a hacer cosas que a veces con el corazón egoísmo hacemos la pregunta ¿por qué? Pero cuando usted lo hace porque el Espíritu del Señor lo manda a hacer, a cumplir, hágalo. No esté escuchando las falsas voces de falsos maestros que enseñan que los 10 mandamientos era parte de la ley mosaica. Indebido eso. Son dos cosas diferentes como la leche y el café, hermano. Entonces usted haga lo que el Espíritu Santo le pone en su corazón, convicción. Aunque esté usted poquito, medio aquí y allá, salga de eso y ponga sus pies firmes en la voz que le dice, haga su voluntad.
porque estas cosas no son hechas simplemente por razones humanas, por poder humano, por filosofía, por doctrina, que yo tengo mejor doctrina que vos. No, esas son cosas que son puestas en tu mente y tu corazón por la convicción del Espíritu Santo. Entonces, cada día pasa, no posponga usted cosas que el Espíritu del Señor le dice que tenga que hacer. En cualquier congregación que usted esté, si usted está debidamente siendo mal informado de lo que es el pacto mosaico y el pacto y los 10 mandamientos, por favor, cuestione, haga preguntas, no se aborrega, no siga en ese método, sometiéndose a lo que dice, como dicen los católicos, eso es lo que dice mi sacerdote. No, hombre, en el Señor no existe tal cosa. En el Señor existe lo que se llama que somos guiados por su Espíritu. Y si somos guiados por su Espíritu, estamos en estado de obediencia y haciendo las que son las cosas que el Señor pone en nuestro corazón. Y oremos al Señor que nos ayude a dar pasos debidos que tienen razón para enriquecer el reino de nuestro Dios. Porque haga tesoro en el cielo, no en la tierra. Cuando usted se vaya de esta tierra y todas estas necesidades todavía estén allí, usted se va a lamentar y decir, ¿cómo no pude yo ayudar a enriquecer más el reino del Señor? Y el reino del Señor se va a establecer muy pronto. Muy pronto muchas cosas pasarán en la tierra, que todos aquellos que han sido fieles a la voz de su Espíritu van a poder discernir y entender bien, porque hay tantos falsos maestros que están queriendo levantar algo que caducó en el monte Calvario cuando el Señor entregó su vida, como que si estamos viviendo bajo la ley mosaica. Y entiendan bien y estudien lo que es la ley mosaica. Estaban puestas al lado del arca, y lo que era la ley moral que estaba puesta en el arca del pacto, que significa el templo de Dios, donde Él allí nos hablaba y nos decía cómo debemos conducir nuestra vida espiritual. Y aquí hay voces que conozco que están queriendo, como dicen, renovar un pacto que caducó. Vaya Señor, templo nuevo, fiestas nuevas, todas estas cosas que nos queremos parecer a los fariseos con vestiduras hipócritas. Eso no es la manera o forma de rendir obediencia al Señor. No, las cosas han cambiado, hermano. El pacto mosaico, long ago, hace mucho tiempo que caducó. Vivimos bajo la ley de su amor y es sus 10 mandamientos. Los 4 para nuestro Creador y los 6 para nuestro prójimo. Eso sí no caducó en el Monte Calvario. Sigue vigente, porque sin ley las personas viven completamente en anarquía espiritual. Y si usted dice que la bendita ley del Señor fue clavada en el madero, te vive en anarquía espiritual. No importa cuánta adoración y cuánta piedad pueda aparecer en su congregación, ustedes están fallándole al Señor. Estudien la Escritura. Yo creo que este pequeño estudio simple les va a ayudar a entender mejor. Para eso estamos, para enriquecer el reino de Dios y para que todas las personas den un paso de obediencia y no retornen al desierto, sino que ya están en aguas claras, ya están doctrinas grandes que debemos ponerla como prioridad en nuestra vida. Bueno, ahí les dejo esos estudios acerca de qué pasó en el madero, qué fue clavado, como dice, qué terminó. Así que hasta la vista, si Dios nos permite, nos da vida, entonces ya seguimos respirando. Si no, pues a dormirse a dicho y esperar la resurrección. De todas maneras, les deseo muchas bendiciones en su hogar, que continúen con persistencia, siendo alumnos del Señor y haciendo su obra y siguiendo su voz a través de las oscuridades que estamos viviendo en el momento actual.
la mayoría de los cristianos viven en una anarquía. No hay ley. Entonces, usemos la gracia, que la gracia nos va a liberar del pecado, ¿verdad? Y sigamos, pero no se equivoque, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Hasta la vista. Benditos sean todos mis hermanos, aquellos que están siguiendo al Señor, que me escuchan, pues aquí, escuchan este mensaje de una persona que está tratando de hacerles entender algo maravilloso en el plan del Señor. Que el Señor me lo guarde y los bendiga a todos ustedes. Bye bye, les amo en el Señor.